Gustavo, porque corro con ventaja con los demás. Sí, bueno, yo soy, como dice Roxana, Débora Espínola y la secretaria de Relaciones Intersindicales de la bancaria en este momento de la seccional Buenos Aires. Y bueno, hace muy poquito, el día lunes, di mi tesis de relaciones, licenciada en Relaciones Laborales, egresada de la Universidad de La Matanza, con un conflicto muy Muy emblemático para el bien. conjunto de trabajadores bancarios, que fue el conflicto de los despidos en la entidad rectora del sistema financiero del Banco Central, apenas había asumido el gobierno de Macri en el año 2016. Un conflicto, bueno, donde se dio una medida que fue inédita, que fue un acampe que nunca se había dado en la historia de la organización desde la fundación en 1924. Bueno, dicho esto, la verdad que escuchaba las reflexiones de Gustavo, muy interesante, y me hacía pensar algunas cuestiones, ¿no? Cuando hablabas, Gustavo, de la intervención, digamos, cuando se asumió el gobierno de Cambiemos, cuando le ganamos al gobierno de Cambiemos, perdón, que asume Alberto y Cristina, eh, ya teníamos una dificultad, ¿no? En la sociedad, como vos bien recién mencionabas, por el tema justo, producto justamente de las políticas que llevó adelante la Alianza de Cambiemos en función de un modelo económico de valorización financiera que nos trajo grandes consecuencias en términos sociales, laborales. Y bueno, y a todo esto, sumado a la pandemia que profundiza, ¿no? Lo que vos decías, Gustavo, digamos, las dificultades estructurales que hay en nuestro país, en toda la región, bueno, y se agravan los problemas que ya teníamos, ¿no? Incluso la Comisión Económica para América Latina estima una caída muy importante del comercio internacional y en eso llevado al aumento de la pobreza. La verdad que las cifras son escalofriantes, se habla de un 34% de la población que caería en la pobreza, un 13% en la extrema pobreza, sumado además a un problema estructural que tenemos, que es la gran informalidad en el mundo del trabajo, que ronda en el 54% en la región. Eso es lo que nosotros tenemos. Y encima, en Argentina, con la descripción que vos hacías con respecto al tema de la otra fuerza que todavía está, que es la fuerza de la Alianza Cambiemos, que, digamos, hace un juego, tiene un rol de desestabilización muy fuerte contra el gobierno nacional. Digamos, son cuestiones que, digamos, es preocupante, ¿no? En el escenario que tenemos, y tomaste otro tema que tenía que ver con la deuda, que bueno, ya se refinanció una parte o se arregló una parte, pero queda la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí, digamos, si nos puedes hacer una reflexión en el sentido que nosotros ya conocemos, ¿no? Tenemos experiencia de lo que es el Fondo Monetario, que no hay un Fondo Monetario Internacional que es bueno, ¿no? Y digamos, lo que nos hace pensar, o tenemos el beneficio de la duda, que pueda peligrar la institucionalidad de la República Argentina, en términos que el Fondo Monetario Internacional siempre viene, bueno, con ciertas recetas que ya las conocemos, la reforma laboral y previsional bajo el brazo. ¿Cómo ves esa situación? Y por otro lado, el tema del empresariado, que también surgió acá de alguna intervención, que el empresariado, creo que, bueno, nosotros siempre hablamos del tema de la pospandemia, pero teniendo en cuenta, o nos hace pensar que el empresariado ya comenzó el tema de la pospandemia y, digamos, ya tiene un plan y que viene un embate muy fuerte contra el trabajo. Y nuestro desafío, lo que queremos justamente es un plan de desarrollo con una centralidad en el trabajo y con una visión latinoamericana, ¿no? Y en ese punto, digamos, hay algunas cuestiones que vemos por lo menos desde la parte trabajadora, que tienen que ver algunas reformas que vos recién mencionabas, que son estructurales, que tenía que ver, por ejemplo, con el tema de la reforma tributaria y fiscal, y que con el tema, por ejemplo, no sé, el impuesto a la riqueza o la renta básica universal, y algo que es fundamental en términos de esta caída en términos internacionales, bueno, muchos están mirando el tema y se está hablando de una reactivación del mercado interno. Ahora, también para esa dinamización, nosotros vemos que son fundamentales los servicios públicos. Y también viendo, digamos, las altas, los importes que hay en las tarifas en servicios públicos, cómo es viable una reactivación económica con esas tarifas, ¿no? Teniendo en cuenta que los servicios públicos están en manos privadas. Es decir, ¿cómo ves, Gustavo, el tema de, por un lado, esto de atender la emergencia, pero también avanzar en un plan de desarrollo? ¿Cómo profundizar y ver la Argentina, digamos, lo que viene, ¿no? Porque incluso desde el campo popular se habla de cambiar el orden social y un nuevo pacto social, pero
por otro lado, hay una parte del sector político que habla de un pacto político, que no es lo mismo. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la tesis. Gracias. A ver, tratando de responder, no sé si todas, pero al menos varias de las inquietudes que señalabas de la manera más sintética que pueda. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahí indudablemente también vamos por algo parecido a lo que fue los bonistas de Nueva York. Vamos a pedir más tiempo. El Fondo Monetario tiene, digamos, dos menúes al respecto. Un stand-by, que más o menos te da 5 años, o un acuerdo de facilidades extendidas que te da 10. Como diciendo, bueno, te debo 44 mil millones de dólares, le decimos nosotros, y necesitamos tiempo. Ellos te dicen, bueno, en el menú tenés, como en los restaurantes, tenés el A y el B. Ahora, cada uno tiene sus ingredientes. Obvio que lo que el fondo te va a empezar a pedir es decir, che, ¿cómo vas a generar caja para devolver esto tanto a mí como a los otros? Y ahí, por supuesto, en general, ya que estoy en el ámbito de la gastronomía ahora, con el ejemplo, el fondo siempre tiene la costumbre de milanesa con puré para todo el mundo. Es decir, el fondo tiende a ver que los problemas de todos los países tienen como explicación el gasto público. Entonces te dicen, bajen el gasto público y se resuelve así. Entonces le decían lo mismo a Grecia, lo mismo a Portugal, lo mismo a Jamaica, lo mismo a Argentina. Y vos decís, bueno, el mundo se ha estilizado mucho. ¿Por qué vos no le das milanesa con puré a todo el mundo? Y porque descubriste que acá hay gente que es celíaca y no puede comer determinadas cosas, hay otros que tienen reacciones alérgicas a tal cosa. Es decir, no siempre el mismo ingrediente genera la misma reacción en el paciente porque cada paciente tiene su sintomatología. Yo creo que en la negociación el gobierno, de manejarse con el mismo criterio que se manejó con los bonistas, puede obtener más tiempo sin tampoco tomar medidas drásticas o draconianas, porque me parece que eso ya está establecido de una manera bastante elocuente. Fíjate, Débora, qué paradoja que los populistas, entre comillas, ¿no? Que te llevan a Venezuela y a Cuba y, no sé, a Libia o cualquier otro lado, en realidad son los que terminaron negociando en mejores términos con los mercados internacionales y con los bonistas de Nueva York que los expertos en Harvard, en Yale o en lo que sea. Entonces, no se trata muchas veces del pergamino, del currículum vitae que vos tenés, sino del respeto que le generás a tu acreedor, en este caso, de ser alguien que tiene capacidad de gerenciamiento o de administración o de gobierno, porque estamos hablando de política, de un país. Entonces yo te diría que en ese aspecto creo que si la línea que va a seguir Guzmán, y no tengo por qué creer lo contrario, la misma con la de Nueva York, podríamos esperar un acuerdo con el Fondo Monetario que también nos dé tiempo, que por supuesto nos va a obligar a hacer algún tipo, a ver, vamos a hablar, no nos vamos a hacer trampa jugando al solitario. Previamente a la pandemia ya el gobierno había intervenido en el régimen de jubilaciones y pensiones, la actualización, con un esquema que achata la pirámide jubilatoria, pero para ahorrar, no para pagar más. Es decir, la mitad de los jubilados que están de la mitad para arriba, de alguna manera van a perder frente a algo, y lo de la mitad para abajo no, pero en la masa total te vas a estar ahorrando un punto del producto. Esto es así. Después pintala como quieras, pero esto es así. Y esto es algo que al fondo le va a gustar. Ahora, vos lo hacés por el fondo, lo hacés porque lo tenés que hacer. Y mirá, vos tenés que tener un esquema de actualización que esté vinculado fuertemente con tu capacidad de recaudación, porque vos podés poner el que se te ocurra como más voluntarista, pero si no recaudás, después no podés pagar. Y eso el gobierno lo había hecho antes de la pandemia, inclusive. Y de hecho, en el anuncio del lunes pasado, Débora, cuando Martín Guzmán anunció el acuerdo de la deuda, también dijo el año que viene el déficit es de 4,5. Este año vamos a estar en 8 o en 9. Así que te está marcando que también la idea es que en el 2022-2023 vaya a ser el equilibrio presupuestario.
por supuesto que hay formas y formas, como decía yo, de lograrlo. El aporte extraordinario a la riqueza o gravar más a determinados sectores es una forma que es distinta, a lo mejor, de llegar al equilibrio presupuestario, como le gustaría, no sé, a los hiperortodoxos que te dirían rajen 1 millón de personas o no le paguen más a, no sé, a la asignación universal o lo que sea. Eso es lo que refiere a la negociación con el fondo. Y el otro elemento en el ámbito de la política, y con esto después le devuelvo la palabra a Ro, yo te diría, siempre me gusta contar una anécdota, dos en realidad. Una que es de historia y la otra que la viví yo personalmente. La de historia es que en la época del conflicto entre egipcios e israelíes, el tema de la guerra de los 6 días, etc., bueno, en un momento el primer ministro israelí toma la decisión de negociar con los egipcios y se lo anuncia a su gabinete. Y algunos integrantes del gabinete le dicen, pero usted va a negociar con el enemigo. Y Menachem Begin le dijo, y si no negocio con el enemigo, ¿con quién voy a negociar? La segunda anécdota es más personal. En la década del 90, yo era más joven, y trabajaba, digamos, con la juventud universitaria, peronista, etc. Y habíamos ido a un encuentro con el canciller Di Tella, que estaba negociando con Chile, lo que después fue la solución pacífica de los 22 de los 24 conflictos limítrofes que teníamos con Chile. Y decir Chile todavía en ese momento tenía un fuerte resabio de los chilenos que nos habían robado la Patagonia, de esto, de lo otro. Y había muchos compañeros y compañeras que tenían una posición muy vehemente en contra de los acuerdos. Y Guido Di Tella, que era un tipo muy simpático, además muy inteligente, nos miró y dijo, miren, los chilenos existen y van a seguir existiendo. Y nosotros tenemos necesidad de tener acuerdos estratégicos con ellos, vamos a tener que negociar. ¿A dónde voy con esto? Nosotros tenemos que identificar la forma de negociar con los otros que van a seguir existiendo. Yo, acá hablo desde mi corazón, no solo desde mi cabeza, tengo 54 años y desde los 15 soy peronista. Pero entiendo que en la Argentina hay buenos motivos para ser peronista y buenos motivos para no serlo. Yo entiendo a muchos que no son peronistas y creo que tienen buenos motivos para no serlo, como yo tengo buenos motivos para serlo. Entonces digo, hay que tratar de establecer ese mínimo común denominador de algunas políticas, y ya sabemos en lo que no coincidimos, pero tratar de ver en qué cosas sí coincidimos. El gobierno de Juntos por el Cambio para mí fue un mal gobierno. Ahora, no achicaron la asignación universal, la ampliaron, no comen vidrio. Y Stanley, contra todo lo que prejuiciosamente yo podría decir su apellido sugeriría, dialogó, articuló y negoció con los movimientos sociales. No tuvo la postura de Susanita de Mafalda. Y llevaron adelante la reparación histórica. ¿Qué quiero señalar? Que aún un gobierno que está en el cuadrante de la centro derecha ya no propuso eliminar todo eso. Y cuando yo hablo con los que son antiperonistas y me salen con el tema de Venezuela, todo, le digo, escúchame, Venezuela, le digo, la negociación con Nueva York fue hecha en términos absolutamente sensatos y razonables. Y la república que vos pensás que está en peligro a la vuelta de la esquina, no sé, la infectadura o la dictadura acá, ¿cómo convive con la idea de que un juez de Reconquista te para lo de Vicentín? Mirá si no funcionan las instituciones. O mirá si este presidente que le dio entrevistas a los periodistas más críticos de su gestión, que le gusta jugar de local, pero también juega de visitante, en ese aspecto y en otros, pero estamos hablando de no le saca ventaja al otro que solamente jugaba de local y se entrevistaba
con los que le preguntaban por la huerta de Juliana en Olivos, como pregunta más crítica o incisiva. Entonces yo digo, ya sabemos las diferencias, pero tenemos que buscar algunos acuerdos indispensables. Y a mi criterio, el principal acuerdo indispensable, entre tantos, pero uno que yo elijo, es que nosotros tenemos que terminar con la Argentina inflacionaria. No puede ser, es una muestra de nuestro fracaso como sociedad, que seamos uno de los pocos países del mundo que tiene niveles de inflación de 40 o 50%, de 30% cuando no va bien. Nosotros tenemos en un mes la inflación que nuestros vecinos, no Noruega, Finlandia y Suecia, tienen en un año. En un mes lo que ellos tienen en un año. Y la inflación seguramente tendrá elementos monetarios en su explicación, pero también refleja la imposibilidad de arbitrar y administrar pujas distributivas. Y no puede ser que nosotros no lo podamos resolver. Entonces, en ese aspecto, tenemos que hacer un esfuerzo porque los otros van a seguir existiendo y tenemos que procurar establecer puentes con los más sensatos del otro lado. Gracias, Gustavo.